Repasamos en Interior Futbolero lo que fue esta gran campaña de Gimnasia y Esgrima de Mendoza, ascendido a la B Nacional. El primer tanto en la primera fecha, el 1-1 ante San Lorenzo de Alem, el Chucho Becerra de penal. Fecha número 2 y primera victoria, 2-0 frente a Maipú. Pablo Palacios Alvarenga convertía el primero y el segundo, el Torito Agudiá, que iba a recibir en el área, se le iba a tirar por arriba el arquero, 2-0. Iván Gustavo Agudiac, el hombre de Médanos que se quedó de la campaña pasada, gran torneo para él, generalmente como revulsivo. 1-1 fue ante Estudiantes de Río Cuarto en el Candini, con el tanto nuevamente de Iván Agudiac. Tremenda goleada, 5-0 frente a Conquija, Juan Amieva el primero y luego en el segundo tiempo Palacios Alvarenga, el 2-0. Diego López ahí con la máscara, el goleador, terminó con más de 20 tantos el paraguayo. Luego Diego López, luego el córner de la derecha, el 3-0 y otra vez iba a aparecer Pablo Palacios Alvarenga luego del error garrafal ahí entre la defensa y el arquero, iba a convertir el 4-0 y el Paragua con su hat-trick iba a completar el quinto tanto, recibe solito y la mete. Asistencia de Patricio Cucci, una dupla letal conformaron Palacios Alvarenga y Cucci. En la fecha 5 fue 0-0 ante Desamparados y en la 6 fue 2-0 en el Víctor Legro Tagle ante Huracán Las Heras, el Chucho Becerra de penal y luego Pablo Palacios Alvarenga, el goleador de Coronel Oviedo Paraguay, marcando el 2-0 final por la fecha 6. Iba a visitar a Juventud Unida en San Luis, un equipo que se le iba a ver las caras varias veces y el empate en 1 lo iba a convertir Emiliano Capela en contra. Gran desborde de Pato Cucci por la izquierda. Fue 1-0 en condición de visitante ante Gutiérrez. El gol del triunfo lo convirtió, cuando no, el 9, Pablo Palacios Alvarenga. 3-1 frente a Unión Villa Krause. El primero le rompe el arco Pablo Palacios Alvarenga otra vez. 1-0 ganaba el conjunto de Marcelo Fuentes hasta ese momento. Luego Neri Espinosa iba a hacer este gol. Luego del rebote lo colgaba el arquero, nada que hacer. Y el 3-0... 1-0 ante San Lorenzo de Alem. Juan Amieva, el tanque, el ex Gimnasia y Tiro, protagonista en los primeros partidos de la era Fuentes. Victoria de visitante frente a Maipú. El primero lo hacía el Mateo Rodríguez. Y luego, otra vez el goleador. ¿Cuándo no? Siempre acostumbrado a mojar, gran jugada individual, define de zurda, no llega el defensor. Pablo Palacios Alvarenga le da la victoria al Lobo mendocino. Complicidad de Vistarop en los goles, sobre todo en el de Mateo Ramírez. 1-0 venció en condición de local a Estudiantes de Río Cuarto con este golazo de Patricio Cucci, que nada podía hacer Silvio Dulcich. Luego en la fecha 13 iba a ser 0-0 frente a Unión a Conquija y en la 14 ganaba por la mínima a Desamparados con el gol de Jair Marín. También fue empate en la fecha 15 ante Huracán Las Heras. El 1-1 fue de Lucas Fernández Luquitas. Y luego el mago Sergio Oga y toda su clase para convertir un verdadero golazo. Y el 2-2 en condición de visitante. Nada pudo hacer Gonzalo Gómez. Ahí vemos el zurdazo. Toda la categoría, toda la jerarquía del mago cordobés. Nueva victoria frente a Juventud Unida de San Luis, esta vez de local, 2-0. Patricio Cucci convertía el primero solito en el área, nadie lo marca y lo fusila a Tombolín. Luego, el 2-0, el paraguayo Pablo Palacios Alvarenga de cabeza le rompe el arco al arquero. Nuevamente otro tanto de la dupla de arriba. Fue 0-0 en la 17 contra Gutiérrez y en la 18 fue victoria en condición de visitante ante Unión de Villa Krause. El mago Oga en 2 oportunidades marcó para el conjunto mendocino y luego llegaría Iván Agudiac para el 3-2 ante Unión de Villa Krause en un equipo que aquella tarde paró un plantel de recambio poco habitual, la formación de Fuentes para un Gimnasia que ya estaba clasificado. Primera fecha y 1-0 ganó Gimnasia de Mendoza a Ferro de Pico con este gol de Cristian Llama, un hombre que se empezaba a hacer importante con su pegada. Gol olímpico, nada que hacer para Nico Caprio. El primer tanto para el hombre de la provincia de Buenos Aires, el ex Colón de Santa Fe entre otros, que marcaba el 1-0 en la victoria ante Ferro de General Pico. Fecha número 2 en el estadio del Deportivo Roca en el Luis Maiolino. Fue triunfo también para el equipo Menzana con el tanto de Diego Mondino. Y luego llegaría Pablo Palacios Alvarenga al 2-0. Lo iba a festejar con todo el goleador, que iba a vencer la resistencia de Maximiliano Paniccia, que se equivocaba y el goleador no fallaba. Inapelable lo del goleador en esta temporada y en la anterior. Igualó su propia marca que había convertido en la temporada pasada. 21 goles para él en esta campaña.
Fecha número 3 y primer reparto de puntos para el conjunto mendocino. 1-1 frente a Desamparados. El gol Patricio Cucci. El tanto del Pato luego lo igualaría Andrés Rotundo para Desamparados en aquella jornada. Fue 2-1 en el Minel ante Alvarado. Leandro el Chucho Becerra, el cordobés, ponía el 1-0 y luego llegaría el paraguayo Palacios Alvarenga de penal para el 2-1 del equipo visitante que derrotó muy bien a Alvarado en el Minela. Fecha número 5, victoria 2-0 frente a Estudiantes de Río Cuarto. Patricio Cucci otra vez apareciendo ahí como 9, esta vez en lugar de Pablo Palacios Alvarenga. Y el paraguay iba a aparecer, cuando no, luego del desborde por la derecha, iba a aparecer en el segundo palo, casi se pasa del travesaño, 2-0 y gran victoria de Gimnasia. Importante con su 1,93 m el paraguayo por la vía aérea. Gran resultados le dio esta a Gimnasia. También Mondino y Marín haciendo goles importantes por la vía aérea. Fecha número 6 fue igualdad en 2 ante Villa Mitre de Bahía Blanca. Los dos tantos del partido los convirtió Pablo Palacios Alvarenga. En esta con un poquito de ayuda de Facundo Taboliere. El 1, el gran arquero que tiene Villa Mitre. Fecha número 7 y ya con el equipo suplente porque estaba clasificado. Leandro Aguirre descontaba para Gimnasia en la derrota frente a Juventud Unida de San Luis. Una de las 3 derrotas, como bien decía Martín Smith en la temporada, se acababa el invicto para Gimnasia y Esgrima en condición de visitante. Pero fue victoria en el Pentagonal ante Juventud Unida de San Luis. Patricio Cucci marcaba el 1-0 y bailecito para el festejo del triunfo parcial ante el Juve puntano dirigido por Pedro de Chat. Y luego llegaría nuevamente Patricio Cucci, el hombre de Olivero, Santa Fe, siempre protagonista importante para este Gimnasia. Iba a convertir el 2-0, la empujaba ante la estirada en vano de Laureano Tombolini y luego llegaría Mateo Ramírez para marcar el tercer tanto del Lobo mendocino en la victoria 4-2 en el Parque de Mendoza. Iba a convertir de cabeza el Mateo, su segundo tanto en la temporada para el ex hombre de Boca Unidos de Corrientes, que convertía en el triunfo. Y luego llegaría para sentenciar la historia Pablo Palacios Alvarenga, el 4-2 final sobre Juventud Unida de San Luis. Segunda fecha y triunfo de visitante en Villa Ramallo frente a Defensores. Con transmisión de IF, lateral al área. Sale mal el arquero y Lucas Fernández de cabeza pone el 1-0 y gran victoria importante que hacía ilusionar al Lobo mendocino con quedarse con el primer ascenso. Importante el comodín que utilizó Marcelo Fuentes y también Alanis. Luquita Fernández, un hombre que lo utilizaron de 4, de 8, de 3, un gran complemento, siempre cumplidor el bonaerense. Palacios Alvarenga convertía de penal en el 1-1 ante Central Córdoba y luego llegaba el 2-1 ante Estudiantes de Río Cuarto. Vemos la expulsión de Marcelo Fuentes, que luego de este partido iba a ser cesanteado por la dirigencia de Gimnasia. El Chucho Becerra marcó el descuento. Arrancamos con la reválida y los cruces. Primero iba a visitar a Deportivo Madryn e iba a caer por 4-2. El paraguayo Pablo Palacios Alvarenga por duplicado iba a marcar los tantos que ponía el empate parcial frente al equipo del Piti Murúa. Sin embargo, iba a caer 4-2 frente al Laurinegro. Se repuso de un 0-2 y luego iba a caer, se iba a distraer en los minutos finales y fue victoria en el Coliseo del Golfo para Laurinegro. Pero iba a dar vuelta a la historia en Mendoza ante su gente, primero con un cabezazo de Patricio Cucci, también marcando goles importantes por la vía aérea, y luego llegaría el desborde por el sector izquierdo de Neri Espinosa. El que completaba la faena era Cucci y el que la empujaba era Palacios Alvarenga, el 9, el centro delantero, que lo gritó y lo recordó como el gol más importante al tercero, que iba a llegar luego de esta gran jugada entre Oga y Garay, y la iba a empujar el goleador. Su gol más importante lo catalogó como de sus 21, el que más le gustó en la temporada. Visita en San Francisco frente a Sportivo Belgrano, iba a ganar por 1-0 con este tanto de Patricio Cucci, gran jugada individual, sale el arquero y define por abajo, se encaminaba el Lobo mendocino hacia el segundo ascenso. El rebote en Marcos Pérez, que intentaba llegar a cerrar pero no podía, gran jugada individual de Cucci, un gol muy importante en la temporada para eliminar en las semifinales a Sportivo Belgrano. En esta llegaba al centro la jugada por la izquierda de Llama y el gol de Pablo Palacios Alvarenga para cerrar la serie. Iba a ser 2-0 en el global y sentenciaba la historia el pase a la final. Finalmente, frente a Defensores de Villa Ramallo otra vez se encontraban. Iba a ser 0-0 en la ida y lo iba a liquidar en la vuelta, Augusto.
Es así porque iba a aparecer el segundo tanto en la temporada para Cristian Llama, que iniciaba la jugada, la hacía a la individual con la zurda, se la llevaba y de derecha con la menos hábil vencía a Brian Olivera y de esta manera decretaba el ascenso del equipo pituco. Segundo tanto para él en la temporada, gol para Gimnasia y ascenso a la B Nacional. Un gol que va a quedar en la historia para el pueblo mendocino, para el pueblo pituco. Ascenso de Gimnasia de esta manera, luego de 2 años y medio, vuelve a la B Nacional, a la segunda categoría de nuestro fútbol, de la mano de Darío Alanís y Martina Baurre. ...35 partidos jugó Lobo Mendocino, 21 triunfos, 11 empates y tan solo 3 derrotas, lo que habla de la solidez del equipo de primero Fuentes y luego a Baurre y Alanís. 3 derrotas, fueron todas en condición de visitante. Mantuvo el invicto en condición de local a lo largo de los 24 partidos que jugó en el Víctor Antonio Legro Tagle. Las 3 derrotas fueron con Estudiantes de Río Cuarto, Deportivo Madryn y también Juventud Unida Universitaria de San Luis. El goleador de la temporada fue Pablo Palacios Alvarenga con 21 tantos, al igual que en la temporada pasada. Igualó su marca el delantero paraguayo. Gran temporada, gran faena también de Luis El Tanque Silva de Sarmiento de Resistencia y de Diego Jara para Central Córdoba de Santiago, el goleador del otro equipo ascendido. Lo que se viene en el nuevo Federal A, ya se fueron Central Córdoba y Gimnasia de Mendoza, descendieron de la B Nacional Boca Unidos, Estudiantes de San Luis y Juventud Unida de Gualeguaychú. Ascendidos para la próxima temporada, Sol de Mayo de Viedma, Camioneros de General Rodríguez, Racing de Córdoba, un histórico que vuelve, y San Martín de Formosa. 8 fueron los que descendieron al torneo regional amateur: Guaraní Antonio Franco, Libertades Unchales, Unión Villa Krause, Unión Aconquija. También lo hicieron Rivadavia de Lincoln, el Sportivo Patria de Formosa y, como bien decía Martín Smith, Deportivo Mandillú, completaron los 8. El listado final de los equipos 36 que van a participar en el torneo Federal A 2018-2019.